Mi nombre es Miguel Ángel Parada Cañón, estudiante de la especialización en seguridad informática, y hoy para el curso de algoritmos y modelos criptográficos vamos a hablar de la fase número 4. Vamos a desarrollar. El problema básicamente consiste en que EasyCorp quiere enviar de manera segura datos relacionados a nómina, facturación y equivalentes hacia un sistema SFTP llamado en este caso SMS envíos. Digamos que el ejercicio parte de que tenemos que configurar, bueno, tenemos primero que antes de emitir la data, crear un sistema de defensa en profundidad que garantice mediante un script automatización total. Es decir, que eh, tengamos un script que lea todos los documentos que necesito transmitir hacia el SFTP y enviarlos de manera segura. Para enviarlo de manera segura, la guía nos pide enviarlo en base 64 y adicionalmente utilizar SHA-256 para validar la integridad de los datos. Es decir, que cuando yo envíe los datos hacia SMS envíos, en este caso particular, no hayan modificaciones mientras que se realiza el envío. Y el SHA-256 nos ayuda a validar precisamente que el documento se mantuvo íntegro desde que inició la automatización hasta que termina y el archivo es emitido hacia SMS envíos. Antes de continuar, quiero hacer una nota personal, y es que debido a mi sistema operativo, que es Windows 11, tuve una limitación para realizar esta simulación en GNS3. La guía estaba orientada a que utilizáramos esta herramienta. Sin embargo, como les menciono, debido a limitaciones, tuve que realizar esta misma simulación de manera real en un entorno de Linux dedicado. En este caso utilicé WSL para levantar todo el entorno y todas las configuraciones necesarias para que fuera lo más real. También tuviera configuraciones de seguridad eh, de la vía real dentro de ese servidor o receptores FTP. Entonces, pues toda la guía y lo demás que vamos a seguir mirando va a estar orientado a esa WSL. Bien, para antes de desarrollar el script, se construyó una arquitectura de solución criptográfica para determinar qué pasos se necesitaban para lograr completar esta fase y lograr transmitir esta información de manera segura y automatizada. Primero, tenemos que el modelo de infraestructura. Entonces aquí utilizamos la capa de red, donde configuramos en este caso WSL para crear el servidor emisor de la financiera, que en este caso emula la sede de Bogotá, y el servidor es FTP. Entonces, en este caso la sede de Bogotá tenía que enviar los datos de facturación, nómina y equivalentes hacia FTP. Entonces tuvimos también que construir, en este caso, la organización de carpetas, la estructura según lo plantea el anexo número 6. También tuvimos que realizar configuraciones de direccionamiento IPv4 para lograr transmitir datos de manera segura entre la sede de Bogotá y el SFTP que simula SMS envíos. Por otro lado, también construimos un script único. Esta ya está dentro de la capa de aplicación. Básicamente de manera secuencial, lo que él hace es realiza un pipeline de 3 pasos. El pipeline inicia extrayendo los datos, es decir, localizando los archivos TXT que se encuentran en la ruta DIAN según lo plantea la guía. XXX hace referencia a las carpetas que existen dentro del directorio DIAN, que pueden ser facturación, nómina o documentos equivalentes. Luego, después de localizar los archivos, lo que hacemos es, en el segundo step del pipeline, codificamos la información. Para eso transformamos los archivos TXT a formato único 64 para asegurar la compatibilidad y el transporte de datos binarios hacia el SFTP. Posteriormente, mediante hashing,
creamos un resumen criptográfico para cada uno de los archivos que estamos emitiendo hacia el SFTP, permitiendo que el proveedor pueda verificar que el documento no fue alterado durante el envío. Y por último tenemos el cifrado, que aplicamos algoritmos de cifrado para proteger la información y la confidencialidad antes de que se emita el documento hacia el SFTP. Nosotros también hicimos un paso adicional, que fue empaquetar dentro de un zip el Unicode y el hash de cada archivo que estamos procesando hacia el SFTP. Ahora tenemos como tercera parte de la arquitectura el canal de transmisión y autenticación, que es la capa de seguridad. Para eso utilizamos un protocolo seguro, que es el Secure File Transfer Protocol, para emitir los datos y sus respectivos hashes. Utilizamos también autenticación asimétrica, creamos llaves que nos permiten, bueno, estas llaves son asimétricas y son criptográficas. Es un par de llaves que juntan una llave pública y una privada, que nos elimina la necesidad de estar ingresando a nuestros servidores FTP a partir del uso de contraseñas o alguna otra manera manual dentro de la ejecución de nuestro script. Esto lo que hace es automatizar nuestro script, y de manera automática el sistema va a estar enviando de manera periódica los documentos, sea diario, semanal o mensual, del tipo según corresponda, que puede ser facturación, equivalentes o nómina. También tenemos un servicio de trazabilidad que nos genera logs para entender si fue un éxito registrar los archivos o si falló la transmisión automática. Y esto es lo que contempla nuestro script. Ahorita más adelante, dentro de nuestro entorno WSL, vamos a ver cómo funciona el script, vamos a detallar lo que hace el script y vamos a ejecutar el script para validar efectivamente que todo esto funciona correctamente. Ahora, entremos ahora a hablar un poco de la implementación técnica de la solución. Como les mencioné, debido a que no pudimos utilizar GNS3, aquí detallé las configuraciones que tuve que realizar adicionales dentro de mi entorno de Windows. Aquí lo que hice fue preparar una versión de Linux que fue 22045 LTS. Dentro de WSL, utilicé WSL para instalar Ubuntu dentro de mi máquina Windows, y luego empecé a realizar algunas modificaciones, ¿sí? Por ejemplo, creé este usuario de C Corp. Este usuario de C Corp básicamente es mi proveedor, es mi usuario que ingresa o que puede entrar al servidor FTP y puede navegar dentro de los archivos que él recibe por parte de la sede de Bogotá. Entonces aquí yo detallo un poquito más los permisos que tuve que otorgarle, las configuraciones de OpenSSH, las configuraciones del fichero SSH que tuve que realizar para darle seguridad a mis servidores FTP, garantizar la seguridad y también garantizar que el acceso a mi servidor fuese mediante el protocolo SFTP. Luego también generé y distribuí las claves SSH. Entonces aquí creé un par de claves ED25519 mediante este comando, que es SSH Keygen. Le otorgué permisos también para poder utilizar estas claves para poder conectarme al servidor del proveedor de manera segura, ¿sí? Luego, pues creé la implementación del script. Entonces el script maneja ciertas funciones. Log precisamente es para mirar cómo está funcionando el script, si hay algo que está fallando, si hay algo que funcionó correctamente al tratar de procesar los datos. Aquí también configuré un esquema de SQL mediante la herramienta SQLite. Y básicamente lo que hice fue crear una tabla y también crear una base de datos. Y esta tabla básicamente es para mantener un histórico de los documentos que voy procesando, para que cuando yo intente procesar un nuevo archivo no esté generando duplicidad de los documentos. Luego también tengo acá otras funciones: validar si el archivo fue procesado o no, marcar que un archivo fue procesado, marcar que un archivo falló al momento de ser procesado. Esta función Discover Pending Files básicamente es para escanear los directorios y filtrar archivos que ya fueron procesados y qué archivos me faltan por subir. Validate File básicamente verifica la existencia del documento o el archivo que yo quiero subir, ¿sí? También
la legibilidad y el tamaño que sea razonable a la hora de hacer la transferencia. Encode base 64 básicamente es una función que me permite a mí convertir el contenido de un fichero TXT a base 64, a Unicode 64. Lo mismo pasa acá con esta función calculate SHA-256. Luego de que yo tengo estos dos archivos, el SHA-256 y el base 64, lo que hago es comprimir estos dos archivos en un zip y luego procedo a transferirlo hacia el SFTP. Y bueno, básicamente es un resumen de lo que hace mi script. Aquí dejé el nombre del script que hace parte de, eh, va a ser parte del zip final donde voy a incluir los archivos que finalmente se procesaron, el script, este documento junto con su SHA-256 para validar la integridad del documento y bueno. Y pues obviamente acá ya es un esquema práctico de la validación de pruebas de laboratorio. Esto me lo voy a omitir porque vamos a hacer una prueba en físico, ¿sí? O sea, vamos a utilizar WSL para validar que nuestro script funcione y que todo el proceso de encriptación y de emisión hacia el servidor SFTP funcionen correctamente. Entonces vamos a proceder a cambiarnos al entorno de WSL. Continuemos ahora con la explicación de la fase número 4, pero esta vez desde nuestro entorno WSL. Voy a mostrarles a ustedes y voy a ejecutar una lista de comandos que me permite a mí validar cómo fue que logramos esta simulación real de conectar nuestro entorno local con un servidor SFTP y transmitir los ficheros de facturación, nómina y equivalentes hacia este servidor de manera segura e íntegra. Lo primero que voy a mostrarles es la estructura de directorios que espera básicamente el anexo número 6. El anexo número 6 nos dice que dentro de la carpeta DIAN tenemos subcarpetas que hacen referencia a los documentos que yo quiero emitir hacia SMS envíos. Tenemos información de nómina, información de facturas, información equivalentes. Cada una de estas carpetas contiene archivos TXT con la información, digamos que con la información que yo quiero pasar hacia nuestros servidores FTP. Posteriormente, para poder lograr una simulación de nuestro entorno, lo que hicimos fue levantar un servicio SSH. Aquí, como pueden ver, está corriendo y activo. El servicio SSH lo levanté para poderle aplicar seguridad a nuestros servidores FTP. Lo que nosotros creamos es una configuración mediante llaves asimétricas, en este caso ED25519, y mediante estas llaves es que nosotros vamos a tener acceso a nuestros servidores FTP. Notemos que acá configuramos nuestro usuario que se llama SCore User. SCore User es un usuario dedicado precisamente solo para acceder a la información del SFTP. Es un usuario aislado de nuestro entorno WSL. La información que ve SCore User no es la misma que ve nuestro usuario Michelangelo, cabe aclarar. Ahora, continuamos. Nosotros creamos, como les mencioné, llaves, ¿sí? Entonces, acá podemos ver que en el directorio homemichelangelo.ssh creamos nuestra llave. Esta llave es la que va a utilizar el usuario de SCore para poder conectarse vía SFTP, ¿sí? Si yo, por ejemplo, intento utilizar esa llave SSH que yo creé para poder utilizar un protocolo SSH, me encuentro con que el SFTP denegó la conexión. Al denegar la conexión nos encontramos con que establecimos reglas dentro de nuestros servidores FTP para que solo se pudiera conectar mediante protocolo SFTP, es decir, Secure File Transfer Protocol. Ahora, si yo ejecuto nuestro comando, ¿sí? Perdón, nuestro script, yo ya acá, bueno, antes de ejecutarlo,
vamos a entrar un poco al script, les voy a explicar un poco de cómo funciona. Nosotros primero configuramos las rutas, es decir, creamos variables de entorno que nos permiten entender de dónde van a ser leídos los archivos, hacia dónde se van a crear, bueno, acá nosotros definimos una base de datos. Esta base de datos lo que hace específicamente es procesar los archivos, tomar el nombre de los archivos, pasarlos a una tabla de SQL, y de esta manera, cada vez que llegue un archivo nuevo y nuestro script intente procesarlo, va a omitir los que ya había subido a partir de una consulta específica hacia nuestra base de datos. Y acá nuevamente tenemos nuestra llave, bueno, nuestro directorio que apunta hacia nuestra llave privada, ¿sí? Ahora lo que hacemos es simular nuestro proveedor SFTP. Entonces acá utilicé, bueno, configurar las variables de entorno necesarias. Bootloads básicamente es el directorio donde yo voy a subir la información que tengo en TXT en la carpeta bien. Ahora, bueno, esta ya es un poco más estadístico y de colores, es para mejorar la lectura de lo que está haciendo el script. Acá utilizo unas funciones de login, básicamente para determinar si hay errores, si hay warnings, si hay success. Entonces acá básicamente esta función log simplemente es para diagramar de manera bonita si ocurre un error dentro de mi script al tratar de procesar algún dato. Luego, como les mencioné, acá estoy gestionando mi base de datos, estoy creando un directorio, y lo que hago yo es utilizando SQLite 3. SQLite 3 básicamente es una herramienta de base de datos relacional, y acá lo que estoy haciendo es crear una tabla. Esta tabla, básicamente, como pueden ver, consta de dos columnas: archivo, que es un texto y es la llave primaria, que son únicos, es decir, que los archivos siempre van a tener una nomenclatura diferente. No van a haber dos archivos con la misma fecha y con con el mismo prefijo, porque eso haría que rompiera mi lógica, y la fecha en la que se subió ese documento, ¿sí? Luego lo que yo hago es procesar criptográficamente el envío. Entonces acá leo los documentos, valido el nombre, en este caso que cumpla con el formato, ¿sí? El prefijo, que sería facturación, nómina o equivalente, 8 dígitos que representan la estructura que nos muestra el anexo número 6, y el formato de la fecha. Ahora, después de verificar el nombre, lo que yo hago es procesar el archivo. Entonces yo creo aquí, en un directorio temporal, creo el archivo Unicode64 porque lo estoy encriptando. Creo el archivo SHA-256, que me permite validar que estoy manteniendo la integridad del documento y no lo estoy editando a la hora de enviarlo. Y creo un archivo .zip que me va a concatenar el base64 y el SHA-256. Aquí básicamente a cada uno de estos archivos lo que hago es ejecutar un comando. En este caso base64 convierte la información que tiene el archivo que estoy procesando, lo paso a base64 y almaceno ese valor dentro del archivo base64. Lo mismo lo hago con el SHA-256, y posteriormente empaqueto esta información del base64 y del hash dentro del zip. Luego lo que yo hago es transmitir vía SFTP utilizando la llave asimétrica, que es la SSH, y me conecto a nuestro servidor SFTP, y lo que hago es transmitir la información. Luego, dentro del servidor SFTP, me conecto al directorio, que en este caso se llama Bootloads, y entre Bootloads básicamente lo que hago es poner este fichero .zip, que es el que acabo de crear. Luego cierro la conexión y continúo con los demás ficheros que faltan por procesar. Aquí básicamente la función main me muestra el paso a paso. Digamos que acá en esta función lo que yo hago es concatenar el número de pasos, ¿sí? Entonces primero creo la base de datos, creo el directorio temporal, escaneo los directorios, ¿sí? Y luego lo que hago es procesar los archivos que hay dentro de esos directorios y los paso directamente al servidor SFTP. Por último, lo que hago es ejecutar la función main, y eso sería todo. Entonces cuando yo ejecute mi script, que se llama script.sh, lo que va a pasar es que él va a empezar a transferir los datos. Notemos que escaneó el subdirectorio de la DIAN, que en este caso fue el de nómina, y envió el documento con éxito.
Si yo vuelvo y hago la prueba, miren que ya no me envió nómina, sino ahora me envió equivalente. Si yo vuelvo y lo envío, ya no me envía ni nómina ni equivalente, sino que ahora me envía la factura electrónica. Entonces, ahí vamos bien. ¿Sí? Ahí vemos que nuestro script funciona. Y ahora lo que voy a hacer es mostrarles desde la base de datos qué archivos fueron los que ya se procesaron. Entonces aquí mediante el comando de SQLite lo que hago es leer la base de datos, hago una consulta para validar qué documentos habían sido procesados. Recordemos que habíamos creado esa tabla y la tabla tiene dos columnas, ¿cierto? El archivo y el timestamp, que básicamente es la fecha en la que se procesó. Entonces notemos que nómina 8765431 se procesó, que es lo mismo que estamos viendo acá. Equivalente también se procesó, que es lo mismo que estamos viendo acá. Y F también se procesó, que es lo mismo que estamos viendo acá. Entonces de esa manera lo que hago es evitar estar subiendo duplicados al servidor del proveedor. Bien, ahora validemos que efectivamente la información le llegó al proveedor, ¿cierto? Vamos a conectarnos vía FTP a nuestros servidores FTP. Y vemos que tenemos la carpeta uploads. Si yo entro a uploads, perdón, acá me equivoqué. Si entro a uploads, voy a ver que los ficheros efectivamente se subieron. Acá lo que yo hice previamente fue validar que cada uno de estos archivos .zip tuvieran el SHA-256 y el B64, que era lo mismo que le estaba explicando cuando ingresamos al contenido del script. Acá podemos ver que se generaron tanto el Unicode como el SHA-256 para validar la integridad del archivo. ¿Sí? De esta manera, básicamente es que corroboramos que nuestro archivo funciona, que la fase 4 efectivamente transmite la información de manera segura utilizando un canal, en este caso un túnel SSH para conectarnos a nuestro SFTP y transmitir la información. Básicamente eso es todo lo que hicimos. Acá podemos ver que funcionó correctamente y pues eso es todo. Muchas gracias.